Buenas tardes. Bueno, tengo que decir que me ha impresionado mucho saber que este era el lugar de la Inquisición. Espero que desde ahí abajo a mí me veáis con otros ojos. Voy a leeros el manifiesto, como ya han recordado Juanjo y Fernando. Este año, coincidiendo con el 20 aniversario de Europa Laica, se celebra también el 9 de diciembre, Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Es una fecha de conmemoración del aniversario de la Ley francesa de separación entre Iglesias y Estado de 1905. Además, en nuestro país, en ese mismo día, pero en 1931, se proclamó la Constitución de la Segunda República Española, única de nuestra historia inequívocamente laica. Igualmente, disculpad que no me había dado cuenta, estaba con él. Igualmente, un día más tarde, el 10 de diciembre de 1948, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el reconocimiento expreso del derecho a la libertad de conciencia y de la igualdad de todas las personas. A nivel internacional, el laicismo celebra que vayan saliendo a la luz pública los casos de pederastia sistemática y generalizada, los casos de abusos sexuales a menores llevados a cabo por el clero católico, que se han conocido a través de las denuncias de las víctimas y por informaciones diversas, en especial por el paso adelante en transparencia y asunción de responsabilidades dado por la Iglesia francesa. Todo lo contrario de lo que ocurre con la jerarquía católica en España, que más allá de declaraciones vanas, se enroca en la reticente ocultación y obstrucción para no asumir, prevenir, resarcir ni poner en manos de la justicia lo que ha venido sucediendo y sigue ocurriendo en su seno. Todo ello representa un claro desprecio a las víctimas. Aplaudimos igualmente el mundial empuje creciente de la lucha del movimiento feminista, que no sin debates internos y teniendo aún un camino pendiente por recorrer, ha incorporado en la agenda política y social la denuncia de la violencia machista, el reconocimiento de la igualdad real de derechos y la libertad de conciencia de las mujeres en temas afectivos, sexuales y reproductivos, libres de dogmas o injerencias clericales. Sin embargo, constatamos la creciente deriva individualista e identitaria en las políticas y cultura predominantes, con un demérito de lo público que dificulta articular un proyecto común de ciudadanía en defensa del interés general. Junto a ello, la creciente presencia de los fundamentalismos confesionales y políticos de extrema derecha en perfecta sintonía, ocupando las instituciones del Estado y la judicatura, incluso con participación directa en los gobiernos, atacando derechos civiles y sociales, eliminando servicios públicos y de asistencia social en beneficio de los intereses privados del lucrativo mercado de la caridad, o generando el odio y la exclusión por razón de raza, origen o sexo, con situaciones flagrantes como está ocurriendo en muchos países de Latinoamérica, en Polonia y Hungría, y no solo allí. Debemos llamar también la atención sobre el uso masivo e intrusivo por parte de quienes, de forma autoritaria y sin control, invaden la privacidad de las personas haciendo uso de las utilidades que permiten las tecnologías digitales, así como la seria amenaza a la libertad de expresión e información que suponen los monopolios existentes en los medios de comunicación y la proliferación de fake news que limitan la formación de una conciencia crítica y libre. En nuestro país, aún con los retos que presenta esta deriva, constatamos con gran satisfacción el avance durante estos años de derechos relacionados con la laicidad y la libertad de conciencia. El divorcio, el matrimonio igualitario, la igualdad afectivo-sexual y con especial relevancia el derecho al aborto y a la eutanasia, aunque aún existan limitaciones en su práctica como servicio público, aún así son muestras de los mencionados avances. A pesar de ello, seguimos denunciando el actual modelo pseudo-confesional surgido de la transición, que se ha mantenido hasta hoy, donde siguen incólumes los enormes privilegios e intromisión de la Iglesia Católica en lo político y social. Sigue estando pendiente una separación real entre Iglesia y Estado, después de más de 40 años, que ya está bien. Una situación debida a la falta de voluntad real de las fuerzas políticas y los gobiernos de turno, de todos los colores, unos más que otros, y a todos los niveles de la Administración, que no han puesto empeño en hacer cumplir de forma efectiva la confesionalidad del Estado y la defensa de lo público, cuando deberían ser garantes y no un simple espectador condescendiente. Es inaceptable la financiación de la Iglesia Católica a cargo del erario público,
las exenciones fiscales de todo tipo que disfruta como paraíso fiscal, la presencia del adoctrinamiento religioso en la escuela, también en el ámbito universitario, vulnerando el derecho a la libertad de conciencia de los menores. Europa Laica considera asimismo inadmisible el negocio y proselitismo de la enseñanza concertada, en su mayoría en manos de la Corporación Católica. Aunque nos congratulamos que por fin exista un protocolo laico en actos institucionales, como en la toma de posesión del presidente del Gobierno y los cargos ministeriales o en el funeral de Estado por las víctimas de la COVID-19, por otra parte denunciamos la proliferación de simbología confesional que inunda las instituciones y el comportamiento sectario de muchos cargos públicos y corporaciones municipales, así como las limitaciones a la libertad de expresión e información a causa, entre otras, de esa extravagante figura penal de ofensa a los sentimientos religiosos, que es utilizada por organizaciones retrógradas amparadas por una judicatura con evidentes tintes confesionales. Como remate, el escándalo monumental de los miles de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica apropiándose del patrimonio histórico y cultural de dominio público, por la negligencia de las administraciones públicas en no defenderlo. A ello hay que añadir la sumisa complicidad del actual Gobierno de coalición, que ha decidido aceptar el expolio de los obispos, olvidando su explícito compromiso programático y de investidura. Renunciar a recuperar los bienes deviene en una opaca complicidad con la Conferencia Episcopal. Resulta esclarecedor comprobar la fragilidad de las convicciones laicistas de nuestros representantes políticos. La existencia de estas intolerables vulneraciones, cuya resolución es una exigencia de simple democracia, tiene mucho que ver con la cultura y estructuras de poder político, económico, sociológico e ideológico, incrustadas desde el nacionalcatolicismo, que son la piedra angular de la bóveda del actual modelo de Estado. Pero también son achacables al acomodo, a la tibieza y falta de voluntad política, no exenta de rutina, de los partidos y sectores sociales que hacen más bien poco o nada para que nuestro país se libere de una vez de estas ataduras y lacras que minan los derechos y el respeto a una convivencia democrática en una sociedad que es diversa. Europa Laica reivindica librarse de una vez de esta rémora, lo que exige la inexcusable y prioritaria denuncia y derogación de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, así como los de 1992 con las confesiones minoritarias, con los cambios legislativos que ello derive. Es una exigencia que las fuerzas políticas y sociales no deben obviar mirando para otro lado. Igualmente, es de especial y esencial trascendencia disponer de una verdadera ley de libertad de conciencia basada en valores laicos, que garantice este derecho en igualdad de condiciones para cualquier opción de conciencia, sea o no de naturaleza religiosa, sin legitimar privilegios de unas sobre otras. Junto a ello, resulta imprescindible fortalecer la escuela pública y laica para una educación de calidad, integradora y universalista. Mantener los acuerdos, o peor aún, los intentos de blanquearlos para seguir manteniendo los privilegios confesionales existentes, cuando no extenderlos a otras confesiones religiosas, son planteamientos que denunciamos, al igual que cuando se incumplen los pronunciamientos y compromisos partidarios. Los partidos de gobierno progresistas no pueden obviar la exigencia democrática de hacer real la confesionalidad del Estado y la laicidad de las instituciones. Existe una suficiente mayoría parlamentaria de progreso que permitiría avanzar en esta línea. Si el momento no es ahora, ¿cuándo va a llegar? Europa Laica, desde su constitución en marzo de 2001, está comprometida con la libertad de conciencia y la laicidad del Estado, los derechos humanos y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, como componentes inherentes de una democracia. Nos sentimos satisfechos de haber creado una propuesta de referencia del laicismo en nuestro país, con un reconocimiento internacional. Los objetivos e iniciativas de Europa Laica durante estos 20 años de vida siguen siendo la denuncia, la acción política e institucional, la movilización social y fomentar el pensamiento laicista. En estos 20 años de andadura han sido muchas las personas socias que de forma altruista y desinteresada han dado mucho de ellas mismas, compromiso, esfuerzo, inteligencia y dedicación por el laicismo para que la Asociación Europa Laica sea hoy lo que es, un referente del laicismo. Muchas gracias a todas ellas, las presentes y las que nos han dejado en este tiempo. A todas las recordamos con cariño y también a aquellas que han participado en este recorrido de lucha por los ideales que nos animan.
en el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia y en la celebración del 20 aniversario de Europa Laica, seguimos insistiendo en la laicidad para ampliar la calidad de nuestra democracia. Hacemos un llamamiento a la sociedad, a las fuerzas políticas y a los sectores sociales a sumarse en este empeño para afrontar los retos mencionados y otros que tendremos por delante, a la vez que pedimos colaboración para promover una ética civil laica que permita conformar personas con una conciencia libre en un proyecto común de ciudadanía y de sociedad en libertad, igualdad, justicia social y democracia. Esto es todo.